Feliz sábado, ¿cómo están? Espero que se puedan encontrar bien. Es un agrado poder, ¿no es cierto?, estar con ustedes. La verdad es que yo le tengo harto cariño a esta iglesia. Ya son 10 años que aproximado que estoy frecuentando la iglesia. Como pasa el tiempo. Cuando tenía un poco más de pelo empecé a venir a la iglesia. Y el día de hoy, bueno, esta semana nos dieron, para los que saben, yo estoy haciendo mi práctica intermedia en Temuco y esta semanita nos dieron libre y bueno, pude venir a ver a mi familia y poder estar con ustedes igual. De cierta forma, me abrimos un poco mi corazón. Yo soy una persona bien agradecida al Señor. He pasado por altos, bajos, algunos conocen parte de mi historia. En algún momento de mi vida, hace como 5 años, ustedes estuvieron orando por una enfermedad que enfrenté, ¿no es cierto? Que gracias al Señor aquí estoy. Y Él me ha dado distintos regalos. Pero hay un regalo que se lo agradezco todos los días, que es mi familia. Esas 2 muchachas que están ahí, ¿no es cierto?, siempre andan corriendo, bloqueando. Y mi esposa. Y en este momento, que mi esposita siempre ha sido una ayuda idónea para todo, ella me va a ayudar, ¿no es cierto?, más que ayudar, me va a acompañar en esta mañana y vamos a predicar juntos. Entonces, que me gustaría que, por favor, pudiera tomar posición al lado de este servidor. Y esta predicación la preparamos obviamente con el Espíritu Santo, con mucho cariño y con mucha oración, para que el Señor nos pudiera guiar, ¿no es cierto?, en este día, porque es para su adoración, ¿no es cierto?, y también para que podamos comprender y entender, ¿no es cierto?, el mensaje de hoy, que es importante poder comprenderlo. Les vamos a pedir a los hermanos que si pueden proyectar la imagen. Bueno, la titulamos... ¿Cómo la titulamos? La titulamos El llamado divino y el propósito del cristiano. Los vamos a invitar, ¿no es cierto?, a orar antes de comenzar. Mi esposita los va a guiar en oración. Amén. Amado Padre Celestial, durante esta mañana de sábado, mi Dios, te damos las gracias porque tú nos amas, Señor, porque tu infinita misericordia, Señor, nos alcanzó. Te pedimos por el tema del día de hoy, para que tú, por sobre todas las cosas, nos puedas llenar de sabiduría para poder impartir la palabra y también para que los hermanos puedan recibirla, Señor, atesorarla en sus corazones, practicarla y compartirla también, Señor. Te agradecemos por la oportunidad que nos das de estar acá y también que nos envíes donde tú necesites que nosotros vayamos. En tu nombre, amén. Amén. El texto que leímos, ¿no es cierto?, que nos ayudó el hermano, se encontraba en Lucas 2:49. Entonces él le dijo: ¿por qué me buscan? ¿Acaso no sabían que me era necesario estar en la casa de mi padre? ¿Se recuerdan de quién es el que está hablando? Jesús. Todas las predicaciones comienzan, ¿no es cierto?, con una introducción a la ilustración. Esta no es distinta. Empieza con una historia, pero la historia, que todos lo sabemos, yo creo que de memoria, comienza, ¿no es cierto?, antes de Cristo. La historia del mundo se divide en 2. ¿No es cierto? Antes de Cristo y después de Cristo. Y antes de Cristo hubo un ángel que se acercó a una mujer. Esa mujer se llamaba María, correcto, estamos sintonizados. Y le dio una misión especial. Y esa misión era que iba a ser la madre de Jesús. Jesús es nuestro Salvador, ¿no es cierto? El Mesías. Y el Mesías que su pueblo lo esperaba. Entonces llegó el momento, ¿no es cierto?, que el Mesías nació, y ahí empieza el DC, después de Cristo. Y este Mesías, que es nuestro Salvador, que nosotros consideramos nuestro Salvador, ¿no es cierto?, Él
nació quizás de la forma más humilde que podemos representar. Bueno, sus papitos fueron buscando, ¿no es cierto?, lugar y lugar para poder aposarse y poder, ¿no es cierto?, que naciera. Sus papás eran María y José, ¿no es cierto? Y él nació en un pesebre. Pero a pesar de que el lugar fue un poco humilde o con escasos recursos, por decirlo de alguna forma, y Dios se encargó, ¿no es cierto?, de que igual fuera un nacimiento de un rey, de cierta forma. No estamos hablando de cualquier rey, no estamos hablando de un rey de naciones terrenales, estamos hablando de un rey celestial. Y es ahí cuando se acercan, ¿no es cierto?, nosotros conocemos que la historia dice que se acercan unos pastores, se acercan, ¿no es cierto?, ¿quién más se acerca? Los magos reyes, que se les dicen de alguna forma. Y se van acercando muchas personas en el proceso y muchos ya conocen, ¿no es cierto?, del nacimiento de Jesús. Y Jesús empieza a desarrollarse de a poquito con su padre. María y José tenían un trabajo muy especial. Y ellos, bueno, dice, ¿no es cierto?, la hermana Helen de White, que en algunos de sus comentarios sobre esto, ella relata de que Jesús se sentaba en las piernas de María y leía, ¿no es cierto?, la palabra de Dios. O sea, leía lo que ya estaba escrito, ¿no es cierto?, lo que nosotros conocemos como el Antiguo Testamento. Y él se educó con el Antiguo Testamento. Y él empezaba a leer. Allá vamos, hermana, no se me adelante. Y hermana, como dice, a los 12 años, ahí pasa algo especial. Los teólogos dicen, y los que estudian, ¿no es cierto?, teología, y también muchos pastores y muchos hermanos que también se dedican a leer harto de la Biblia, han llegado a la conclusión que a los 12 años Jesús conoce su propósito. Y ahí hay un texto, y la historia dice, ¿no es cierto?, que Jesús y José y María, ellos hacían, ¿no es cierto?, todos los años iban a Jerusalén para una fiesta especial. Y iban en caravana. ¿Cómo se llamaba la fiesta? Muy bien, un 7 para todos. Y iban, ¿no es cierto?, todos los años a Jerusalén. Y hacían lo que normalmente hacían, ¿no es cierto?, realizaban en la fiesta. Y cuando venían de regreso, cuando ya estaban saliendo, ellos pensaban que Jesús iba en la caravana. Entonces continuaron ese día en la caravana, porque ellos pensaban que estaban con sus familiares, ¿no es cierto?, que como el niño, yo creo que ahí con sus primos quizás andaba con Juan. O sea, lo que ellos pensaron. Y entonces lo empezaron a buscar y se dan cuenta que no están. Y se devuelven a Jerusalén. Después de 3 días lo encuentran. ¿Y dónde lo encuentran? Y es maravilloso porque ¿cómo lo encuentran? ¿De qué forma? Amén. Y los maestros que llevaban años, ¿no es cierto?, estudiando la palabra y que se manejaban, ¿no es cierto?, en esto que era el Antiguo Testamento, los rollos, se maravillaban de lo que ese jovencito de 12 años decía. Y leímos en el texto, ¿no es cierto?, principal, que decía, cuando María lo encuentra, ¿no es cierto?, ahí en Lucas 2:49, le pregunta, le dice, entonces, bueno, ella le dice, ¿qué pasó? ¿Por qué? ¿Qué hicieron ellos para que él los tratara así? Porque se escondió y ni siquiera, o sea, entre comillas, pues, se escondió y no lo avisaron. Ellos estaban con dolor buscándolo, estaban afligidos buscándolo. Y la respuesta de Jesús es, entonces él les dijo, ¿por qué me buscan? ¿Acaso no sabías que me era necesario estar en la casa de mi Padre? Es aquí que nosotros podemos comprender que Jesús entiende su propósito. Porque él estaba ¿dónde? En la casa de su Padre. Hay otras versiones que dicen administrando el trabajo de mi Padre, o sea, como en la labor de su Padre. En los negocios de mi Padre hay otra versión. Hay distintas versiones va a decir algo, pero que se hace referente, ¿no es cierto?, de que Jesús comprendió cuál es el trabajo que él venía a hacer en la tierra, cuál era su misión. Un chico de 12 años, por lo menos yo a los 12 años no tenía ni idea de lo que iba a hacer, y quizás en su mayoría puede ser así, y hay algunos que ya tienen, ¿no es cierto?, noción.
En la Valera del 60 y 95 normalmente dice los negocios de mi padre. Y él tenía 12 años y ya comprendía lo que tenía que hacer. Y aún más, tenía sabiduría para poder, ¿no es cierto?, comprenderlo, y la inteligencia para poder maravillar a los maestros. Y tenía una autoridad, como dice la hermana, ¿no es cierto? Entonces, Jesús a los 12 años ya comprendía lo que iba a hacer. Y ahí es donde nosotros podemos decir cuál es nuestro propósito. Porque él tenía un propósito, como dice el título, bueno, ya lo pasamos, como decía el título, el propósito cristiano, ¿no es cierto? Él tenía un propósito en su vida. Y es de lo que vamos a hablar. ¿Cuál es el propósito de nosotros? ¿Cuál es el propósito que yo tengo en mi vida como cristiano? ¿Cuál es el propósito que tiene Francisca en su vida como cristiano? ¿Cuál es el propósito que tiene cada uno de nosotros? Y eso es lo que vamos en esta mañana, ¿no es cierto?, a poder relatar. Bueno, para complementar junto a mi esposo, el texto bíblico donde Jesús señala dónde se encuentra, más se agrega el libro de la hermana Elena en Cristo nuestro Salvador, el capítulo 5, donde habla de la niñez de Jesús, menciona que José y María se llenaron de temor. Me imagino nosotros como padres cómo reaccionamos, ¿verdad?, cuando uno de nuestros hijos quizás se nos pierde por un leve tiempo. Podemos tener claridad que en el fondo ellos estaban preocupados, tenían un corazón afligido, dice. Regresaron apresuradamente a Jerusalén, pero no lo encontraron hasta el tercer día. Finalmente, agrega, diciendo esto, Jesús señalaba con sus dedos al cielo. En su rostro brillaba una luz que los asombraba. Jesús sabía que era el Hijo de Dios y que había estado ocupado en la obra por la cual había sido enviado al mundo. María no olvidó jamás estas palabras. Años después entendió mejor su significado admirable. Nosotros tenemos un propósito, como mencionó mi esposo, el cual vamos a descubrir, pero nosotros también tenemos un propósito con nuestros hijos, propósito que jamás va a terminar, y una labor que tanto María como José cumplieron con sus hijos. Nosotros podamos también, así como dijo María, no olvidar jamás que si nuestro hijo quiere venir a la iglesia o quiere venir al club de conquistadores o al club de aventureros, el niño no va a venir solo, es responsabilidad de los padres. Y vamos a continuar ahora con el tema, ¿verdad?, por la primera parte. Sí, pero no sé si los hermanos nos pueden ayudar con la siguiente diapositiva, por favor. Bueno, la primera parte se titula Cristo busca a sus ovejas. Amén. Y aquí nosotros quisimos reflejarlo en la historia de Saulo. ¿Se recuerdan de Saulo? Nosotros con la Francisca, mientras estábamos estudiando, decíamos, Saulo tenía un carácter. Ah, no, perdón, me equivoqué, era Zaqueo. Sí, yo me adelanté a la historia. La historia de Zaqueo. Bueno, cuando Jesús, ¿no es cierto?, ya estaba en su ministerio, en los 3 años de ministerio, él empezó, ¿no es cierto?, a pasar por distintas ciudades, distintas naciones en su predicación. Y su predicación, ¿no es cierto?, era, bueno, primero hacía milagros, hizo ver a muchos ciegos, andar a muchos cojos, pero no solamente quedaba ahí, sino que había un propósito misionero. Por eso Jesús es como nuestro gran ejemplo de misión. Entonces, cuando ellos, ¿no es cierto?, encontraban o escuchaban hablar de Dios, o sea, de Jesús, ellos lo querían buscar, la gente lo quería buscar. Mucha gente se juntaba para poder escuchar a este maestro, a un maestro distinto a los otros maestros que ellos frecuentaban escuchar. En ese tiempo, sabemos nosotros que había muchos maestros que eran los que se educaban y los que se encargaban de educar al pueblo. Pero este era un maestro distinto, que se levantó solito, sin una escuela rabínica. Él no fue fue a la escuela rabínica que era la educación, ¿no es cierto?, básica, pero después no se siguió educando en una escuela rabínica como lo hacían los otros rabinos. Pero aún así, captaba a mucha gente porque lo que él escuchaba era distinto. Lo que él hacía era distinto. Y cuando fue a Jericó, pasaba, ¿no es cierto?, por la ciudad, y había un hombre
que tenía un gran poder adquisitivo. Él era, ¿no es cierto?, jefe de los recaudadores. Dice la Biblia que no era muy alto, que era bajito. Y Zaqueo, ¿no es cierto?, que es el nombre de este personaje, no era muy querido por el pueblo. ¿Por qué no era muy querido por el pueblo? Porque el pueblo, ¿no es cierto?, consideraba que los recaudadores eran gente que traicionaba a su nación. Recordemos que el pueblo de Israel era bien nacionalista. Entonces, ellos consideraban que Zaqueo era un traidor a la patria. Y era un ladrón. Bueno, en cierta forma igual se decía, ¿no es cierto?, que los recaudadores, hay registros históricos de que ellos igual cobraban más de lo que corresponde. Por eso el pueblo lo consideraban como ladrones. No estamos hablando que sea el caso de Zaqueo, pero era lo que se decía en general. Entonces, cuando está, ¿no es cierto?, Zaqueo ahí en un árbol, Jesús le dice que va a ir a su casa. Y ahí la gente empieza a preguntarse, ¿por qué va a ir a la casa de este traidor? Porque de cierta forma el pueblo lo miraba mal y lo agredía, le trataba mal, con grosería, ¿no es cierto? Pero ahí es cuando está en esa comunión Jesús con Zaqueo. Zaqueo dice algo como bien importante. Cuando conoce a Jesús de verdad, porque nosotros cuando estamos en esa comunión de tú a tú, por decirlo de alguna forma, es cuando nos conocemos de verdad. Les doy un ejemplo, por decir, aquí vemos estas mismas caras todos los sábados, pero cuando en realidad los conocemos de verdad es cuando tomamos once juntos, cuando hacemos un grupo pequeño. Y ahí lo empezamos a relacionar y sabemos, ¿no es cierto?, cómo es el hermano. Entonces, ahí, cuando en la intimidad de su hogar, Zaqueo con Jesús, Zaqueo conoce a Jesús y tiene una revelación, Zaqueo, y dice, no una revelación me refiero como a visión, sino que él, al tener este contacto con Jesús, él dice de esta forma, que él va a devolver todo lo que ha tomado de mala forma. Si a alguien le ha robado, da a entender, se lo va a devolver 4 veces. O sea, una persona que tiene una costumbre. Y podemos ver como una costumbre, ¿no es cierto?, negativa, ahora quiere hacer el bien. Y podemos ver cómo Jesús transforma el corazón de las personas. Y transformó el corazón de Zaqueo, ¿no es cierto?, de alguien que dice que va a seguir a Jesús, de alguien que quizás estaba acostumbrado por su labor a hacer lo negativo. Ahora él está dispuesto a dar sus riquezas sin dolor, a compartir sus bienes sin ningún dolor. Entonces podemos ver, ¿no es cierto?, como Jesús caminando por Jericó ve a Zaqueo, conoce el corazón de Zaqueo y lo va a buscar y va a su casa. Le dice, voy a ir a tu casa a cenar, y va a su casa. Jesús comienza, ¿no es cierto?, a buscar a cada uno de los que estamos acá. Y ya nos ha buscado, algunos lo está buscando, y a veces sigue con ese camino con nosotros, porque es un camino que se continúa, ¿no es cierto? Y va tocando las casas. Los ve quizás en un árbol, quizás estamos dentro de nuestras casas y nos toca la puerta, pero Él hace ese trabajo de ir a buscar a sus ovejas. Nosotros somos sus ovejas. Y Él va a hacer ese trabajo. Me gustaría, ¿no es cierto?, que me acompañaran a la lectura de Lucas 19:10. Cuando lo tengan, dicen amén y vamos a dar lectura al versículo y ustedes nos van a seguir. El versículo dice, porque el Hijo del Hombre ha venido a buscar y a salvar lo que se había perdido. Porque el Hijo del Hombre ha venido a buscar lo que se ha perdido. El versículo primeramente, ¿no es cierto?, hace una mención de un título mesiánico que es el Hijo del Hombre. El Hijo del Hombre se refiere, ¿no es cierto?, a Jesús como el Hijo del Hombre. Ya es un título mesiánico porque se esperaba, ¿no es cierto?, que viniera un Mesías. Y ese Mesías, ¿no es cierto?, es quien tiene
con ese título se demuestra o resalta, ¿no es cierto?, su humanidad y también su autoridad divina. Nosotros sabemos, ¿no es cierto?, cuál es la naturaleza de Dios de Jesús cuando vino acá, ¿no es cierto?, humano y divino. Y a pesar de eso, también se puede ver, ¿no es cierto?, una acción intencional, porque Él vino, el Hijo del Hombre vino a buscar y salvar. Él viene, Él hace la acción, Él llega a tu hogar, Él llega a tu vida, Él llega a la vida de las personas. Y a veces las vidas de las personas no son como las mejores, pero Él llega, Él está ahí, Él hace ese trabajo. ¿Ese qué? Dame un segundo. Se me vino a la mente, yo tengo un amigo que se llama Juan, de que éramos pequeños. Bueno, no tan chico, no hace tan atrás, como cuando teníamos 15 años. De ahí empezamos a ser amigos. Y Juanito, o Juanca, como le decíamos, que se llamaba Juan Carlos, este chico nació en una familia evangélica, cristiana. Pues las decisiones de su vida se empezó a alejar. A los 20 años formó una familia con una chica y tuvieron un bebé. Cuando ese bebé tenía 3 o 4 años de vida, Juan se empezó a alejar también de su familia. Empezó a consumir droga, empezó a habituar, ¿no es cierto?, este tema de las fiestas y perdió su familia. Y empezó cada vez más a tocar al fondo, como decimos nosotros acá en Chile, ¿cierto? Llegando como al fondo, al fondo, al fondo, al fondo, al fondo. En algún momento perdió su trabajo siendo jovencito. Él tiene mi edad, 34 en la actualidad. Eso debe haber pasado cuando tenía unos 27 aproximados. Cuando estaba en este ritmo de vida, él le dio un ACV. Y el ACV lo dejó paralizado por la mitad de su cuerpo. Teniendo 28 o 27, él tenía que andar con unas muletas. Porque una parte del cuerpo lo podía mover bien, pero la otra estaba paralizada. Y es ahí cuando las personas, sus mismos familias y quizás gente que lo conoció de chico en la iglesia, empezó a acercarse a él. Él tuvo encuentro con distintas personas de distintos lugares y le hablaban de Dios, le hablaban de Dios, le hablaban de Dios. Y usted sabe que cuando uno toca fondo a veces necesita buscar la luz o salir de ese momento oscuro, de ese hoyo oscuro, podemos llamarlo, de ese camino que no hay luz y que solo estamos trompezando y trompezando porque no vemos lo que hay en el camino. Y ahí cuando él acepta, ¿no es cierto?, que hay un Cristo. Y ahí cuando él dice que se empezó a arrodillar, como podía, porque lo intentaba, yo me comunico con él por WhatsApp o Instagram, y el Juanito hace como 4 años atrás más o menos, él empezó a recobrar su movimiento, se empezó a acercar a la iglesia y él empezó a recobrar su movimiento. Ahora él practica un deporte que está súper de moda, que se llama calistenia, y es como instructor, y tiene un grupo de jóvenes en los cuales el instructor de calistenia, y siempre yo lo veo en Instagram, que tiene meditaciones. Antes de comenzar, él, ¿no es cierto?, el ejercicio o la clase diaria, él hace una meditación. Y de cierta forma, él le entrega el mensaje. Porque él tuvo que tocar el fondo para poder, ¿no es cierto?, ver la luz. Pero no quiere que otros jóvenes pasen por lo mismo. Y entonces él empieza a dar el mensaje. Y es así como Jesús toca tu vida. Es así como Jesús toca nuestra vida. Y Él llega, ¿no es cierto?, cuando menos lo esperamos. Y a veces está toda la vida tocándonos en la puerta. Toda la vida. Y nosotros no queremos abrirle, literalmente no queremos abrirle. Y tenemos que estar con una pierna paralizada y la mitad de nuestro del rostro paralizado para abrirle. Pero Él siempre va a buscar sus ovejas. Y está en ese constante caminar y buscando a sus ovejitas. Ahora sí podemos continuar, ¿verdad? Con Ezequiel 34:11. Y dice, porque así es el Señor Dios, yo mismo buscaré mis ovejas y velaré por ellas. Y podemos también comprender, ¿cierto, amor? Que Cristo es quien nos busca primero a nosotros.
Pero muchas veces pasa de que uno espera poder estar listo para poder aceptar el llamado de Cristo. Decimos, ya sí, yo voy, pero esperamos un momento, déjame primero ordenar mi vida, ordenar mis cuentas y luego te acompaño. Pero nosotros podemos darnos cuenta de que es Cristo quien nos va a buscar, Cristo nos va a rescatar. Y es Él quien transforma nuestra vida y transforma nuestro corazón y las decisiones que nosotros vamos tomando, porque Él trabaja en nuestro corazón junto al Espíritu Santo. Lo importante es entregarle el corazón al Señor para que Él obre. Porque si yo vengo porque tengo que venir, no es lo mismo que yo voy porque quiero que el Señor transforme mi vida y me entregue a Él y entregue mi corazón a Él. Y podemos leer, Cristo no espera que estés listo para que vengas a Él. Él va a buscarte y Él te prepara. ¿Pasamos al tema 2? Cristo salva sus ovejas. Ya primero vimos que Él va, camino, va a buscarla, ¿no es cierto? Fue donde Zaqueo, pasó por Jericó y pasó por muchas ciudades y pasó por Jericó, ¿no es cierto?, por el ladito de Jericó, y vio a Zaqueo y fue y lo fue a buscar y transformó su corazón. Ahora vamos a ver cómo Cristo salva a sus ovejas, cómo nos salva a nosotros. Y ahora sí nos encontramos con Saulo. Ahora sí. Bueno, Hechos 9, ¿no es cierto?, aparece la historia de Saulo. Yo se las voy a relatar, si quieren pueden ir leyendo, ¿no es cierto? Pero Saulo era una persona bien especial. Él, ¿no es cierto?, él creía en Dios, pero no creía en Jesús en ese momento. Porque recordemos que el pueblo, ¿no es cierto?, el pueblo de Israel en ese tiempo no aceptó a Jesús como su Salvador. Entonces ellos pensaron que era una cesta más que se levantaba y lo empezaron a perseguir. Perseguían a los cristianos. Y mediante, ¿no es cierto?, algunas leyes romanas y sus mismas leyes como pueblo, empezaron a ir eliminando a estos cristianos porque se veían como una amenaza para su mismo pueblo. Y querían hacerlo ver amenaza para Roma en la parte política, que en algún momento llegan a hacer eso, por eso Roma empieza a perseguirlo después, pero no lo adelantan. Entonces, como para ellos era una amenaza para los líderes del pueblo de Israel, ellos empezaron, ¿no es cierto?, a perseguir a los cristianos. Y había muchas personas, como una de esas que era Saulo, que tenía, ¿no es cierto?, un estatus dentro del pueblo de Israel. Él nació, ¿no es cierto?, en Tarso de Cilicia y era un ciudadano del Imperio Romano. Aparte de ser un ciudadano, ¿no es cierto?, israelita, también era un ciudadano del Imperio Romano. Y era judío y era de la tribu de Benjamín. Pero él, ¿no es cierto?, fue instruido en Jerusalén bajo el famoso maestro Gamaliel. Era un maestro bien conocido y casi todos querían ser instruidos por los maestros. Ahí se le pagaba, ¿no es cierto?, al maestro para que me enseñara. Entonces, el que tenía mayor economía podía acceder al conocimiento, ¿no es cierto?, a la educación con el maestro Gamaliel. ¿Lo pronuncié bien? Y entonces Saulo, ¿no es cierto?, estando ahí con ese estatus, con ese poder y convencido de que los cristianos eran una amenaza para el pueblo de Israel y que era todo lo contrario a lo que ellos creían y que en realidad no era un Dios, él pidió, ¿no es cierto?, bueno, él empezó a formar parte de esta persecución. Él presenció la persecución de Esteban y luego de eso él pidió cartas para ir a Damasco, para perseguir a los cristianos y llevarlos, ¿no es cierto?, para encerrarlos y que tuvieran su castigo correspondiente. Entonces Saulo, pensando que él estaba haciendo un bien para Dios, que estaba siguiendo los caminos de Dios, él tomó su caballo y la gente que lo seguía, ¿no es cierto?, y empezó a cabalgar. Y cuando llega ahí a las puertas de Damasco, pasa algo. ¿Qué es lo que pasó? Un gran destello, una luz, ¿no es cierto?, potente, que lo llega a dejar ciego.
lo alumbra, no sé cómo decirlo. Ese resplandor queda tan fuerte, lo deja ciego y escucha una voz, ¿no es cierto? Y también escuchan las voces los que estaban alrededor de él y ellos no entienden, no saben de dónde viene esa voz, pero él escucha: Saulo, 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 ¿por qué me persigues? Y Saulo, ¿qué responde? ¿Quién eres, Señor? Y él dice, la voz dice: yo soy Jesús a quien persigues. Y es ahí cuando Saulo, quien se consideraba, ¿no es cierto?, un seguidor de Dios de toma lomo, no vamos a decir cristiano, un ungido, ¿no es cierto?, por el Señor, por el Dios del pueblo de Israel, se dio cuenta que estaba persiguiendo a ese mismo Dios al cual él le era fiel, siendo una gran herramienta para los judíos, en el caso de poder, ¿no es cierto?, exterminar, entre comillas, a los cristianos. Jesús hace un milagro y lo salva. En ese encuentro él lo salva. Si no, Saulo no sería el Saulo que nosotros conocemos, o el Pablo que nosotros conocemos, porque lo transforma de tal forma que le cambia su nombre. Y desde ahí nosotros lo conocemos como Pablo, como el apóstol Pablo, y él se considera un apóstol porque él tuvo un encuentro con Jesús y fue mismo Jesús quien lo llamó. Y por eso él en sus cartas siempre se representa, o la mayoría se representa como apóstol Pablo, como el apóstol de Jesucristo. Él vino Jesús, lo vino a buscar, tuvo un encuentro con Jesús y fue salvo. Y empezó a hacer un trabajo misionero. Por él tenemos muchos de los libros que leemos, que estudiamos en la Biblia, porque lo inspiró, ¿no es cierto?, el Espíritu Santo. Pero es ahí a donde podemos ver esa transformación, como Jesús no solo te va a buscar, no solo te toca la puerta, porque quiere verte o saludarte, sino que Él toca tu puerta del corazón porque quiere transformarte. ¿Y para qué es esa transformación? ¿Cuál es el objetivo de esa transformación? Es la salvación. Él va a buscar a sus ovejitas. Si tiene 100 y se arranca una, Él va a buscar esa una. Deja la 100, ¿no es cierto? O sea, la 99, perdón. La 99 la deja ahí dentro del redil, asegurada para que no se arranque, y va a buscar la otra. No espera que llegue sola, que llegue marchitada, sola, moribunda. No, Él la va a buscar. Él nos va a buscar a nosotros. Y nos cura, ¿no es cierto? Nos protege, nos limpia si estamos sucios. Y hay una misión. No, hermana, no se me adelante. Teníamos el versículo proyectado, 1 de Timoteo 1:15. Palabra fiel y digna de ser aceptada por todos. Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, entre los cuales yo soy el primero. Y comentábamos, ¿verdad? Comentábamos respecto a la palabra sozo, de origen griego, que significa liberar, rescatar, salvar y dar vida eterna. Y comentábamos que esto implicaba la encarnación del Hijo de Dios, quien toma la forma humana con un propósito redentor, el cual fue desarrollado en la cruz salvando a la humanidad. Y tenemos la misión de Cristo, no es condenar al pecador, sino rescatar al hombre perdido. Pero ¿cuántas veces nosotros igual pensamos ser seguidores, verdad, de que hacemos lo correcto, así como Saulo en un momento, y perseguimos incluso a los mismos hermanos de nuestra iglesia, preocupados, verdad, en cómo están dirigiendo la iglesia, preocupados de comentarios que muchas veces ellos realizan? ¿Y realmente estamos haciendo lo correcto? ¿Será que tenemos que tener ese encuentro diario con Cristo? ¿Será que lo estás teniendo en la mañana todos los días leyendo la palabra del Señor? Y ser realmente un seguidor de Dios. Y no solamente de algo general, sino que no un perseguidor de Cristo, ¿cierto? Perseguidor de los cristianos. Bueno, como aplicación tenemos, si Cristo nos salva, no debemos vivir indiferentes, debemos vivir confiados en su obra, agradecidos por su gracia y comprometidos con su misión de alcanzar a los perdidos. Y los perdidos no solo están afuera, sino que también están adentro, ¿verdad?
y es que nosotros podamos mantener aquí a los hermanos que ya están siendo líderes, dirigentes, los hermanos que quizás han sentido el llamado, nosotros no privatizar ese anhelo que ellos sienten en su corazón y adecuar, ajustar algún lugar en el cual ellos puedan apoyar en la misión, porque hay un espacio para cada uno de nosotros. Antes de pasar a la siguiente, me gustaría acotar algo. Todos, cada uno de los que estamos aquí sentados o presentes acá en este sábado, todos tenemos un don espiritual. Amén. Quizás muchos ya lo sabemos cuáles son. Hay algunos que son líderes de conquistadores, líderes de jóvenes, ¿no es cierto? Hay otros que son buenos para predicar. Hay otros que son buenos ancianos, ¿no es cierto? Hay otros que son buenos diáconos, y así podríamos nombrar muchos más. Pero cada uno debe desarrollar o entender cuál es su don mediante la comunicación con Dios. Pero el desarrollar ese don no solamente es quedarse con el don, sino hay que desarrollarlo, usarlo, compartirlo, no sé, mis hermanas, para que nosotros en nuestra iglesia lo podamos utilizar. Mi mamita, le voy a contar una historia, ella es bien vergonzosa, o era bien vergonzosa, no le gustaba cómo están como líder, no le gustaba. Entonces, muchas veces la quisieron colocar como diaconisa y le daba vergüenza. Hasta que en un momento, ya llevaba como 10 años en la iglesia, tomó la decisión porque le daba vergüenza, y entonces como que le explicaban lo que era y le daba vergüenza y no podía con esa vergüenza. Y un día conversando en familia con mi hermana y todo, le dijimos, pero que ¿por qué no lo intentaba? Porque a lo mejor así le iba esa vergüenza, claro, se le iba a pasar. Y lo intentó, lo hizo la primera vez, hizo la segunda, pasaron los años, siguió, en algún momento ejerció como la jefa de la diaconisa, ¿no es cierto? Porque le empezó a gustar y empezó a hacer misión después. Y mi mamá ahora, ella fuera de la iglesia, ella va, bueno, ya es de la tercera edad, pero antes no era de la tercera edad, y iba a estos eventos que hacen las municipalidades con la tercera edad, y acompañaba se hacía amiga de la abuelita, se estaba preparando ya para lo que iba, porque ya es de la tercera edad, entonces, y aún sigue en estos proyectos, y les lleva mensaje a la abuelita, les lee la Biblia. En algún momento me hizo llamadas para que yo orara con ella, y así, porque a ella a veces le cuesta, pero pide ayuda, y va llevando a la abuelita a la iglesia. Y yo le decía a mi mamá, eso es tu don, pues. Una vez que conversamos, eso es tu don. Tu don es serte amiga de la abuelita, servir, porque ella es súper servicial. Ella, si necesita la abuelita ir al médico, ella va. Como mi mamá tiene tiempo libre ahora y está, ¿no es cierto?, con el tema de que le pagan su pensión, ella tiene tiempo libre, y para no quedarse solita, porque mi papá aún trabaja, ella va, acompaña a la abuelita, la lleva a médico, va a su casa y le hace el aseo, porque ya hay abuelitas que no pueden hacer el aseo solita y empieza a apoyarlas, ¿no es cierto?, es muy servicial, y con ese don servicial ella puede llegar a los corazones de esta abuelita. Ahora, se lo pongo por ejemplo, ¿no es cierto?, no como para decir, mi mamá, sino para que entendamos que quizás algo que no podemos ver lo mínimo, porque dicen, no, pero si esto no sirve para nada, sí sirve para el Señor. Si tú lo pones en el Señor, ese don va a crecer y va a llegar a hacer el trabajo que necesita. Nosotros, cada uno tenemos un don y tenemos que usarlo para esa misión. Tenemos un propósito, lo que vamos, ¿no es cierto?, ahora a comentar. Amor, ¿sabes qué? Se me viene a la mente lo que comentábamos el otro día respecto de la importancia de, primero, cuando uno conoce a alguien, ¿verdad?, del método de Cristo, ser amigo de las personas, ver su necesidad, ¿verdad?, y de a poco Dios va a ir llamando y la persona va a aceptar el mensaje. Me recuerda de nuestros amigos de Nueva Imperial. Bueno, como comentó mi esposo, él está en Temuco, en Nueva Imperial, y hemos ahí compartido con distintos hermanos de la iglesia. Y esta familia, un matrimonio, tiene un hijito, el Benja. Y en reiteradas ocasiones mi esposo le comentaba para que Benja pudiera hacer el estudio bíblico con mi esposo, porque él desea en su corazón poder bautizarse. Y la hermana en reiteradas ocasiones rechazó a mi esposo como el estudiante para su hijo. Dame un segundo. La verdad es que el Benjita estaba hace tiempo como que él salía, llevaba como 3 años saliendo a los llamados. Y varios hermanos y otras personas también, de hecho el mismo pastor con el que estoy trabajando me dijo, ya ahí está
está difícil porque la hermana no quiere. Y entonces yo las primeras veces que fui, como decía Francisca, yo fui con la intención de poder concretar el curso bíblico y no se logró, entonces no insistí más. Claro, y justo cayó un día que nosotros con las niñitas viajamos a Temuco y nos recibieron en su hogar. Nos conocieron, compartimos, nos comentaron de ellos, nosotros les comentamos de nosotros. Y en eso salió el tema de Amelia. Amelia, gracias al Señor, va a bautizarse en Temuco ahora en noviembre. Y nosotros le comentamos a ella la decisión que Amelia había tomado allá, que va a estar el pastor Bullón, va a hacer una campaña evangelística, y como mi esposo no tiene permisos para poder viajar, era la oportunidad para ella que ella había sentido en su corazón. Y ella dice, amén, hermana, dice, yo llevo a mi Benjamín y lo bautizo, hermano, ¿cuándo le va a hacer el estudio bíblico? Entonces nosotros nos reíamos porque después todos decían, pero ¿cómo si ella rechazó a los ancianos, rechazó al pastor, rechazó a los hermanos? Y es el Espíritu Santo que por medio de nuestro ejemplo, cuando nosotros compartimos con las personas una sonrisa, el preocuparme por el hermano, el ser cariñoso, es Dios quien hace la obra, pero nosotros tenemos que permitir, ¿verdad?, allí ser un instrumento en sus manos. Nosotros, bueno, después de las 2 veces que yo le insistí en una visita, después yo dije, ya no lo voy a insistir más, pero ellos son unas personas muy amorosas, entonces lo invitaban siempre, porque yo me quedo hasta tarde en Imperial, y de Imperial a Temuco, donde yo voy a alojar, es 1 hora y fracción, pero el bus pasa hasta las 8:20. Entonces, si no, después hay que tomar otro bus, pero que es un poco más difícil de adquirirlo y también un poco más caro. Y a nosotros nos pasan el valor del estudiante nomás, entonces eso es lo que yo tengo que ir rindiendo el dinero para poder movilizarme. Entonces, estos hermanos en algún momento me invitaron a quedarme en su hogar. Entonces, en algunas ocasiones me voy a quedar a su hogar, o si no, a veces empezamos, ¿no es cierto?, a tomar once, y solamente el tema de ser amigos, de compartir como hermanos, porque al final somos hermanos en Cristo, todos los que estamos en la iglesia somos hermanos en Cristo. Eso fue lo que ellos comprendieron, ¿no es cierto?, en realidad, o lo que fue hacer a la hermana que tomara la decisión de que estuviéramos con Benjita, claro, en la relación. Y ahí lo hemos hecho amigos. De hecho, Benjita tiene, 12 años y somos bien amigos con Benjita. Él predicó hace poco, me invitó, pastor, tiene que ir, porque a mí me dicen pastor allá, aunque sea estudiante. Un tema de allá. Y me dice, tiene que ir a la predicación. Yo lo fui a ver, tuve cumpleaños, le llevé un regalito, y esa amistad. Ahora, claro, hay un propósito, él se va a bautizar, gracias al Señor y todo, pero aquí lo importante es la amistad que se ha generado y esa relación que uno ha dado. Y eso es correcto, porque él es un presente y futuro de la iglesia. Y así muchas personas también son futuros, y muchos niños son presentes y futuros de la iglesia. Y aquí el trabajo misionero podemos darlo, no solamente es con un tema de ir con un curso, no es solamente con un tema de ir con una predicación, el tema es representar el amor de Dios. Amén. Y eso es cuando nosotros comprendemos cuál es nuestro propósito en nuestra vida, es como lo vamos a poder hacer de una forma sana, sin tener, ¿no es cierto?, un interés más allá de que solo compartir el amor de Dios. Y eso va a ir abriendo las puertas de los corazones de las personas. Amor, continuamos entonces con nuestra última presentación, titulado Cristo te invita a encontrar un propósito misionero. Y bueno, ya estábamos hablando, ¿verdad?, del propósito misionero que cada uno de nosotros tenemos, como la hermana igual estaba mencionando, pero antes queremos hacer una ejemplificación, ¿verdad?, cuando se encuentra a Jesús, ¿verdad?, con los discípulos, y allí les da una ordenanza. Era Jesús, ¿no es cierto?, cuando empezó su ministerio, y empezó a caminar por el mar de... Muy bien. Y ahí él ve una embarcación y se acerca a la embarcación. Y cuando se acerca a la embarcación, ¿no es cierto?, la pide prestada para poder predicar. Y está ahí, ¿no es cierto?, predicando. Nosotros conocemos la historia. Y después le dice a estas personas que estaban en la embarcación que tiraran la red. Pero ellos estaban limpiando la red ya, la estaban limpiando, habían pescado, practicado toda la noche el tema de la pesca, pero no habían logrado pescar nada. Y ahí cuando él les pide, ¿no es cierto?, que las lancen, y ellos la lanzan. Como ya habían escuchado a Jesús, ya había tenido una autoridad porque lo escucharon,
Y él predicó con autoridad. Dijeron, oh, esto es un maestro. Entonces le dicen, lanza las redes. Y ellos dicen, sí, maestro. Y lo lanzan, pero primero le dicen, maestro, aquí no hemos pescado nada. Y dice, no, láncenla. Claro, nada. O sea, y eran hombres de pesca. Viene un maestro que no tenía, ¿no es cierto?, la noción de pesca. Él no sabía reconocer el mar cuando estaba bueno o estaba malo. Y normalmente se pesca en la noche, y estamos hablando que esto ya era de día. Y entonces, y normalmente cuando pescan no es en la orilla, es mar adentro. Y ahí el relato dice que estaba en la orilla del mar, ¿no es cierto?, en el bote, predicándole a los demás. Pidió el bote porque había como un tema de altura para poder, ¿no es cierto?, predicarles. Y ahí es cuando ellos lanzan la red. Yo creo que por un tema ya, por lo que ya habían escuchado y también por un tema de respeto, pero pasa algo. ¿Qué pasó con la red? ¿Se imaginan? Como dice el hermanito, no la podían sacar y eran hombres que ya estaban acostumbrados, ¿no es cierto?, a sacar grandes cantidades de peces, pero esto era mucho más de lo que estaban acostumbrados, porque decía que la red estaba a punto de romperse. Pero aquí, claro, es un milagro muy importante y interesante en la vida de ellos, pero también le demostró quién era quién, que era Dios, y le hace un llamado a estos pescadores. Uno de ellos era Simón Pedro, ¿no es cierto? Y le dice que ahora van a ser ¿qué? Pescadores de hombres. La primera parte vimos que él va y te va a buscar donde sea. Si lo hizo como Zaqueo y entra a tu hogar, toca tu puerta, te llama y tiene la conexión. Después vimos, ¿no es cierto?, que Saulo fue convertido por Cristo. Y después de ser perseguidores de cristianos, ahora era un predicador de Cristo. Ese conocido perseguidor que los mismos cristianos le temían, ahora él se empezó a ser un predicador. Y aún más llegó a ser un líder del movimiento cristiano en su tiempo. Y le empezó a predicar a quienes, a las personas que era difícil llegar. A los romanos, a los griegos, ¿no es cierto?, a los gentiles. Y como él tenía la educación para poder conversar con ellos, además que él era un miembro romano igual, era mucho más fácil de que él pudiera predicarles. Entonces el Señor te va a buscar, lo podemos dar cuenta, tiene una experiencia contigo, transforma tu corazón, te da la salvación, porque cuando tú encuentras a Cristo en tu corazón y tú lo aceptas, tienes la salvación ya. Y la tienes que cultivar, ¿no es cierto? Diariamente se debe cultivar esa salvación. Continuamente se debe cultivar esa salvación. Así como Jesús a los 12 años tuvo el propósito, se dio cuenta cuál era su propósito, podemos darnos cuenta que Saulo también tuvo un propósito, que tuvo un propósito en su vida. Y ese propósito fue, ¿no es cierto?, poder predicar su palabra. Ese propósito también cada cristiano lo tiene. Cada uno de los que estamos acá tenemos un propósito en nuestro corazón, en nuestra vida cristiana. Por eso hablábamos, ¿no es cierto?, de los dones. Por eso hablábamos de que deberíamos cultivar los dones. Correcto. Entonces ahora, ¿no es cierto?, vamos a leer. Teníamos Juan 17, 18, 21 y dice, como tú me enviaste al mundo, yo también, bueno, paréntesis hermanos, si han leído el libro de Juan 17 y quienes no lo han leído, les invito a que lo puedan leer. Es muy, muy hermoso. Así que cuando lleguen a sus hogares, para que lo puedan leer. Solamente los versos 18, 21. Como tú me enviaste al mundo, yo también los he enviado al mundo, y por ellos yo me santifico, para que ellos también sean santificados en la verdad. Pero no ruego solo por estos, sino también por los que han de creer en mí, por la palabra de ellos, para que todos sean uno.
Como tú, oh Padre, estás en mí y yo en ti, que también ellos estén en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. Y comentábamos, ¿verdad? Comentábamos la importancia no solamente que nosotros tenemos como propósito misionero, sino que el propósito también de poder hacerlo en unidad, ¿cierto? Junto a mi ayuda idónea, junto a mi hermano de iglesia, junto a los niños, darle un rol y un protagonismo que ellos igual se sientan partícipes dentro de la obra del Señor. Y encontrábamos Testimonios Selectos, tomo 5. La verdad es que cuando lo leímos fue bastante importante, lo vamos a compartir. El propósito de Dios es que sus hijos se fusionen en la unidad. ¿No es vuestra esperanza vivir juntos en el mismo cielo? ¿Está Cristo dividido contra sí mismo? ¿Dará el éxito a sus hijos antes que haya apartado de su medio toda discordia y toda crítica, antes que los obreros en una perfecta unidad de intención hayan consagrado sus corazones, sus pensamientos y sus fuerzas a una obra tan santa a la vista de Dios? La unión hace la fuerza, la desunión causa debilidad. Trabajando juntos y con armonía para la salvación de los hombres, debemos ser en verdad obreros con Dios. Los que se niegan a trabajar en armonía con los demás deshonran a Dios. El enemigo de las almas se regocija cuando ve a ciertos hermanos contrariándose unos a otros en su trabajo. Tales personas necesitan cultivar el amor fraternal y la ternura de corazón. Si pudiesen apartar el velo que cubre el porvenir y percibir las consecuencias de su desunión, ciertamente se arrepentirían. El mundo mira con satisfacción la desunión de los cristianos. Constantemente las personas nos están mirando, ¿verdad? La impiedad se regocija. Dios desea que un cambio se realice en su pueblo. La unión con Cristo y los unos con los otros constituye nuestra única salvaguardia en estos últimos días. No dejemos a Satanás la posibilidad de señalar con el dedo a nuestros miembros de iglesia diciendo: mira cómo estos que se hallan bajo el estandarte de Cristo se aborrecen unos a otros. Nada necesitamos temer de ellos, puesto que gastan más energías luchando unos contra otros que combatiendo a mis fuerzas. Y acá estaba la aplicación, ¿verdad? Podemos ver la importancia de la unión y la importancia también de los distintos departamentos que la iglesia hoy en día tiene, y muchos más, y en el cual cada uno de nosotros puede participar y es importante en la obra. Al principio hablamos de que Dios te va a buscar, y es así, te busca. Ya tocó quizás tu corazón y siempre lo está tocando constantemente, porque Él no quiere que te alejes de Él. Transforma tu corazón y lo está haciendo constantemente porque es una transformación diaria. El camino cristiano no es un camino que se hace una vez en la vida, sino que es toda la vida en continuación hasta que Cristo venga o hasta que nosotros bajemos al descanso. Pero nuestra vida, ¿no es cierto?, cristiana tiene un propósito. El primer propósito es que seamos salvos y perdonar nuestros pecados. Pero también tiene un propósito misionero para cada uno de los que estamos acá. Y así como nuestra iglesia, y podemos ver ahí atrás los logos, tiene muchos departamentos, colocamos algunos nomás, en los cuales nosotros podemos trabajar. O ya estamos trabajando, ¿no es cierto? Pero no solamente son los departamentos, sino que son con nuestros dones personales. Porque así como nosotros tuvimos el privilegio de conocer a Cristo, de conocer al Señor, ¿no es cierto?, de poder tener ese privilegio de levantarte todos los días y comunicarte con tu Dios, también hay otras personas que lo necesitan. Mateo 28:16 dice: id a todo mundo y predicad a toda tribu y lengua, ¿no es cierto? Imagínense que el mensaje ya cruzó hace años atrás a Sudamérica. ¿Dónde comenzó? ¿En qué continente comenzó? En Asia, se me olvidó. Cruzó todo el mundo.
Y está llegando a todas las tribus y a todas las lenguas. Pero nosotros tenemos que ser parte de ese canal por el cual el mensaje va a llegar. Aún hay muchas personas que no conocen de Dios y otras que ya conocen y tomaron su decisión. Cada uno sabe cuál es la decisión. Uno puede tomar la decisión de seguir a Dios o no seguir. Correcto. Me ha pasado que hay en iglesias que llevan 20, 40 años y usted le pregunta a su vecino que tiene un negocio un poquito cerca y le dice, ¿usted conoce la iglesia adventista? ¿Y qué es eso? Cuando en estos días, estos meses que estaba allá en Nueva Imperial, porque en Temuco trabajo en Nueva Imperial, un día yo iba orando, en los primeros días iba orando, ¿no es cierto?, al Señor para que me diera una persona con la cual hacer el curso bíblico. Me bajé en un semáforo, aún no sabía que podía bajarme en otra parte, así que me bajé en la parte más lejos, en la entrada de la ciudad, y seguía orando. Y yo creo que muchos de acá han experimentado, han sentido que el Espíritu Santo le habla, ¿no es cierto? Le dice como que tiene que hacer algo. Y yo sentía que tenía que ir a un centro donde vendieran comida. Yo había almorzado recién, no tenía hambre, pero lo sentía. Y fui a un local, lo miré, vi los precios, ya, y sentí que no era ahí. Y seguí caminando. Y había uno de estos locales que son como chiquititos, que venden como, que son como unos kioscos. En Chillán se ven harto, yo no he visto acá en Concepción, al parecer, pero que son como kioscos donde venden papas fritas y comida rápida. Y sentía que tenía que ir a ese lugar. Pero me compré una sopaipilla no porque quería comer, sino era para poder enganchar. No, igual me la comí. Y empezamos a conversar con la persona. Eran dos mujeres, una joven y una adulta. Y lo primero que hice, le presenté, ¿no es cierto? O sea, le pregunté por los supermercados, le pregunté por lo que son los consultorios y esas cosas como normales que uno debe, o importante que debe saber dónde están cuando va a una ciudad por cualquier evento. Entonces la jovencita, que tiene como 35, ella me dice, se da vuelta porque estaban como amasando, y se da vuelta y me mira y me dice, ¿usted no es de acá? Le dije, no. Y me dijo, yo vine a hacer la práctica, estudio teología, y me dice, ¿y de qué religión? Y yo le dije, adventista del séptimo día. Y ella sonríe y me dice, yo hace años me bauticé por esa iglesia, pero hace años que no voy. Y empezamos a hablar, y me contó, ¿no es cierto?, ella se había casado con un chico adventista. En realidad su propósito de casarse en la iglesia fue el propósito de casarse con un chico adventista. Su matrimonio lamentablemente fracasó, se fue a su pueblo donde había nacido, que es Nueva Imperial. Ahí ella tiene una pareja actual, la cual es vicioso, ingiere alcohol y no es una grata relación cuando bebe. Y me empezó a contar, tiene 2 hijas, una de su primer matrimonio y otra de su segundo matrimonio, que tiene 3 añitos. Yo la conocí, la guaguita, conocí a su esposo igual, o sea, a su pareja, no son casados. Y cuando me contó todo esto, después yo me tenía que retirar, le dije si podíamos orar, me dijo que sí. Oramos, y cuando oramos le dije, ¿te gustaría estudiar la Biblia? ¿Reaprender lo que ya aprendiste? Y me dice, sí. En realidad me dijo, la primera vez no aprendí nada, me dijo, así que me gustaría aprender. Entonces le empecé a visitar los viernes a las 3, mientras ella está trabajando. Yo voy a hacer los cursos bíblicos, así que ahí pasa la sopaipilla, y llega la gente, y a veces nos ven cuando estamos haciendo el curso, y pregunta a la gente. De hecho, ahí ya salió otra persona que vamos a empezar a hacer el curso bíblico con ella, si Dios lo quiere. Y entonces ella no tenía Biblia, me consiguió una Biblia, se la regalé, y para mi sorpresa, yo en algún momento, uno igual es perjuicioso y dice, pucha, quizá a lo mejor te ha interesado, pero no tanto, porque igual mientras que trabajaba y hacía el tema, como que a veces no puede dar 100% concentrado en el curso, pero es la única oportunidad en la que tenemos para poder hacerlo, así que. Y un día yo llegué, le pasé la Biblia, se la regalé, y un día llegué y ya había avanzado 4 lecciones. Solita, 4 lecciones. Y yo como que dije, oh, amén. Como dice la hermana, amén, porque al final ahí uno ve el interés. Y ella me dice, la última vez que nos vimos, me dijo, hermano, yo quiero arreglar mi vida. Quiero ponerme en regla y quiero acercarme a la iglesia. Entonces ahí buscamos cuál es la iglesia que le queda más cerca para que ella empiece a ir, o con la que pueda, ¿no es cierto?, a afiatarse. En realidad en Nueva Imperial hay 4 iglesias y están todas cerquitas.
Yo, si me doy una vuelta caminando, en 45 minutos puedo pasar por las 4. Así que no es como lejos. Y la hermana está sumamente motivada, Lisbeth. Así que igual le dejo su nombre para cuando oren por ella, ¿no es cierto?, por Lisbeth y su familia. Lisbeth Silva. Y ella está totalmente, ¿no es cierto?, ahí motivada para poder bautizarse y reencontrarse con el Señor. Y yo veo a su mamá, yo no conversamos ahora y nada más, y ella como un poquito reácida con eso, pero ha visto el cambio en Lisbeth y como que empieza a hacer preguntas. Entonces el mismo testimonio de Lisbeth es el que va a dar, ¿no es cierto?, para que su familia pueda acercarse al Señor. Pero orar es un gran logro, porque ya el Espíritu Santo está obrando en sus corazones. Y en realidad no es el trabajo humano en mi caso, sino que el trabajo del Espíritu Santo. O sea, su honra y su gloria es para Él. Y es así como nosotros con una conversación y comerse una sopaipilla, podemos sembrar una semilla en una persona. Una semilla en ese corazón y puede florecer. Es así como nuestro propósito es poder dar ese mensaje a cualquier persona, a las que nosotros conozcamos, y de distintas formas, con nuestro ejemplo, con nuestras predicaciones, con nuestras conversaciones. Hay muchas formas. Por eso la Iglesia Adventista tiene tantos departamentos, porque todos los departamentos tienen solamente un objetivo, un propósito. Ya es la misión, es poder dar ese mensaje a todas lenguas, tribus y naciones. Es por eso que en esta mañana nosotros con mucho cariño y amor y oración mediante el Espíritu Santo preparamos este tema para ustedes. Amén. Entonces ella teniendo una conexión con la iglesia, y eso va a ir creciendo y hay que seguir orando y trabajando con ella. Entonces ahí la anotamos nosotros, hermana Liliana Bravo, para que igual la pongamos en nuestras oraciones. En esta mañana hay un llamado, sí. Y yo creo que ya saben cuál es el llamado. Y el llamado es invitarlo a que volvamos a hacer ese compromiso que hacemos diario con Dios. Ese compromiso que hacemos, ¿no es cierto?, en poder seguirlo, en poder decidir por Él, que lo podamos manifestar parándonos para orar y manifestar nosotros que queremos trabajar con Él y que Él nos dé, ¿no es cierto?, la misión que nosotros tengamos. Que Él nos dé, ¿no es cierto?, esa misión según nuestros dones, según nuestras posibilidades. El poder compartir, yo sé que aquí todos han podido compartir en algún momento la palabra del Señor. El poder compartir esa palabra del Señor es maravilloso y cuando lo hacemos quedamos contentos. Y poder tener esa experiencia. Ese es el llamado, invitarlo a nosotros que lo podamos colocar de pie, podamos orar para que el Señor pueda obrar en nuestro corazón y podamos decidir diariamente y otra vez más decidir por Cristo y no solamente por la salvación, sino también por ese propósito que Él tiene para nosotros. Oremos. Querido Señor, en esta mañana de sábado, agradecemos la oportunidad de poder hablar contigo, glorificamos, alabamos tu nombre, Señor. Y por sobre todas las cosas te pedimos que perdones nuestras faltas, que perdones las veces que quizás hemos sido piedra de tropiezo en tu obra, que muchas veces hemos quizás lastimado a algún hermano o hemos impedido la obra del Espíritu Santo en nosotros como instrumentos, para que tú, Señor, puedas renovarnos, que puedas utilizarnos, puedas enviarnos a los lugares que tú necesitas, Señor, que nosotros estemos, que tú, Señor, nos puedas dar las herramientas, que nos puedas ir puliendo, Señor, lo que necesitamos para poder ir avanzando en tu obra. Si es que no tenemos el deseo en nuestro corazón en participar en algún departamento, pon tú el deseo.
Pon tú, Señor, la importancia y las herramientas para poder tener, Señor, el espíritu de poder ayudar a otros y poder ser misioneros junto a nuestra familia. Sabemos que el Espíritu Santo es quien hace la obra, nosotros solo somos los instrumentos en tus manos, Señor. Te pedimos que puedas en esta mañana, Señor, llenarnos de ti, llenarnos de tu amor, que nosotros podamos reflejar en otros, Señor, a Cristo, que le conozcan y que puedan también saber de la opción de redención, Señor, de perdón, de cambio y de salvación. Te rogamos por nuestra familia, también para que tú las protejas y también que nosotros allí, en cada lugar que estemos, en nuestro hogar, en nuestro trabajo, podamos glorificar tu nombre, Señor. Todo esto te lo pedimos sin merecerlo, solo por Cristo Jesús. Amén.